límite o de popularidad o de consolidar su repertorio, o encontró una sonoridad, o encontró un ingeniero de sonido que logró traducir en la grabación lo que la banda rendía en vivo. Yo no hablo en términos de hits porque es un término industrial que creo que no debería comprometerse el periodismo especializado en eso, porque no hay no hay una fórmula del hit. Muchas veces la industria intenta perseguirlo, intenta alimentarlo con anabólicos, pero el hit muchas veces sale desde otros lugares. O sea, quizás es una canción como La hermana de la coneja. ¿Quién hubiera dicho? O sea, Raúl Castro jamás lo soñó cuando escribió La hermana de la coneja. Jaime, cuando le dio esa estructura de milonga, jamás pensó que iba a ser una canción popular, pero fue la canción del disco 7 y 3 del que abordo, el disco sucesor al éxito de Brindis por Pierrot, en la cual Jaime logra trascender las discotecas. O sea, era la canción que se bailaba con el puñado de lentas. La hermana de la coneja. Es una canción que habla del aborto, es una canción que habla de la renuncia social, ¿no? Y de la vergüenza. Es una canción muy compleja, llena de escatología, con aquel colchón estampado, ¿no? Aquel colchón apolillado que quedó como estampado. O sea, ¿quién podría haber pensado de la industria que iba a ser un hit? ¿Es un hit o es una canción popular con un trasfondo social enorme? Entonces, historias como esa, historias como la del cuarteto, historias de grabación, eso es lo que tiene Hoy como Ayer. O sea, son 5 décadas, 25 discos que se cruzan casi que caóticamente, desordenadamente, porque no hay un orden cronológico, y eso para mí es lo que quizá dista de un libro de historia, ¿no? Uno puede empezar por el capítulo que quiera, y lo otro que yo ambicionaba era no escribir un libro para melómanos, o sea, no seguir atendiendo a esa secta que ella sé que es una secta que conoce, que te sigue, sino poder ser un poco más amplio. O sea, ya había generado un contenido para un público especializado, me interesaba ahora que ese contenido fuera de libre acceso, no solamente por ponerlo en la práctica en un libro, sino porque quería darle herramientas a aquellas personas que no fueran totalmente idóneas en la música o que no fueran especialistas en la música o en el rock nacional, darle insumos suficientes como para que no naufragasen, que no tuvieran que ir todo el tiempo con el celular buscando en Google, y esta banda de la que habla, y este disco, ¿cuándo salió? Y estos, ¿quién conformaba esta agrupación? Todo eso está en bajadas al pie de página, es un laburísimo enorme, sobre todo cuando quisimos hacerlo convivir, porque yo lo generé, yo lo escribí, pero después era un torrente muy grande que era como para visionar en un libro era muy difícil, porque habla el dopico narrador, habla el dopico periodista, hablan todos los 150 entrevistados, están esas bajadas a pie, entonces como visualmente era una cuestión muy difícil de resolver. Creo que Nico ahí logró entender el concepto muy claramente y se pudo traducir en un libro que no logra desbordarse en páginas, ¿no? Porque también ahí fuimos muy efectivos. Si había que hacerlo un poco más ágil el libro, había que sacar material. Quizá después tiene lugar para entrar en otro tomo, quizá no, pero tenía que ser esto de alguna manera legible, comprensible, agradable, y creo que el libro logra sortear un poco todo eso, ¿no? Es un libro educativo, es un libro de música, es un libro de narrativa también, ¿no? Hay muchos cuentos por ahí. Bien, brillante. Interesante escucharlo a él, ¿eh? Siempre una maravilla. Qué lindo, qué lindo. Me pasa con mucha gente que lo lee, que me dice, lo leo y siento como si me lo estuvieras contando. Narrando, claro. Y bueno, y es un poco lo que estoy haciendo en las presentaciones. Estoy contando, leyendo y como cual DJ musicalizando un poco. En algunas presentaciones me codeo de algún músico que versiona alguna de aquellas canciones, porque claro, lo que tiene, como conviven 25 artistas distintos o proyectos musicales diferentes, es muy difícil presentarlo. ¿Con quién lo presento? ¿Con Parodi? ¿Lo presento con Roberto Musso? ¿Lo presento con, no sé, con Urbano Moraes? Entonces, como para lograr sintetizar y reunirlos a todos, es que trato de presentarlos de distintas maneras. Notable. Qué lindo. Gastón, en tu caso, ¿hay muestra en el Hotel Costanero? Este año hago de vuelta una muestra en el Costanero en fines de marzo. La Rambla de Quibón, por las dudas. Ahí. Sí, fines de marzo o a principios de abril. El año pasado fue un éxito y es un placer hacerlo. Sí. Aparte de talleres, dando clases, todo. Yo doy talleres, empiezo ahora el lunes. En mi taller doy talleres. Pero eso es todo el año. Claro. Y solo doy de noche. Los talleres para mí son fabulosos porque el que cae a mi taller medianamente comprende mi forma de pensar, entonces no es trabajo, es un goce. Claro.
En las redes hay mucha cosa para aquellos que no conozcan a Gastón. En tus redes hay de todo, ¿no? Y en julio estoy en Madrid, haciendo una muestra con un artista belga. Excelente. Muy bien. Y Nico, en tu caso, las mañanas en Maldonado son con Radio Viva, a pleno, sí, ¿verdad? 96.7, Mañana Viva, de 9 a 11, con Sabri Lalinde, Marquito Grolero, Karina Fossati, una banda de gente, Facu Iribarren, que también está. La verdad que un equipo muy lindo para trabajar, eso de lunes a viernes. Y el resto, bueno, veremos. Incertidumbre, pero no miedo. Bueno, disfrute ese viaje. Bueno, un placer a los cuatro, que se llevan un regalo de Camposur también para el fin de semana para disfrutar. También tenemos que brindar con Dalbar, porque cada uno se lleva una botella de Traversa a su domicilio de regalo. Un placer estar con ustedes por acá. Gastón se la lleva puesta y se lleva otra parte también. Una belleza realmente. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias chiquilines. Un placer. Y cerramos con Lucas brindando y cantando una cosita y con él nos vamos. Buen fin de semana. Vamos arriba. Nos vemos en el centenario. Mirá, justo me levanté el 11 de marzo, ¿verdad? ¿Cómo sabían? Llueve, lluvia, llueve. Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho los recuerdos que me abrazan. Llueve, lluvia, llueve. Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho los recuerdos que me abrazan. Por favor. Presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. La justicia accedió al pedido del Frente Amplio de volver a examinar la causa por el acuerdo al que llegó el gobierno con la empresa belga Catonnacy. El caso había sido archivado en noviembre de 2022, luego de que el fiscal Gilberto Rodríguez no encontrara elementos para una causa penal. La oposición propondrá convocar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en régimen de comisión general por el incremento de los homicidios. El Frente Amplio también analiza interpelar al secretario de Estado por el caso Astesiano. El PIT-CNT resolvió pedir distintas entrevistas luego de conocerse audios del ex custodio del presidente en los que le piden intervenir teléfonos de docentes y alumnos del Liceo 41. El vicepresidente de la Central Obrera dijo que quieren reunirse con el CODICEN, INAU, Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y el fiscal de Corte. El abogado de los pasajeros del ómnibus de Copsa, accidentado en ruta interbalnearia, solicitó una pericia privada del vehículo siniestrado. El profesional afirmó que la pericia de la policía científica, que apunta a un error humano, no es congruente. Se lanzó oficialmente la candidatura de varios países de Sudamérica para ser sede de la Copa del Mundo de 2030, cuando se cumplan 100 años del primer mundial que se celebró en nuestro país. Las sedes estarían en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a comenzar rápidamente con el desarrollo de los principales temas y lo vamos a hacer hablando de una información de última hora que se confirmó en estos últimos minutos y que tiene que ver con cambios a nivel del Ministerio del Interior en nuestro país, que van a ser oficializados en las próximas horas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, resolvió en esta jornada remover de sus cargos al número 1 y al número 3 de la Policía Nacional. El jefe de Policía de Florida, actualmente José Manuel Azambulla, va a ser quien reemplace precisamente a Diego Fernández en su cargo. El ministro del Interior ya anunció que este miércoles al mediodía va a dar una declaración donde hará oficial estos anuncios. Luis Alberto Heber va a explicar precisamente en este contacto con los medios los detalles sobre estas nuevas definiciones, por qué se decidió cesar al número 1 y además al número 3 de la Policía Nacional. El anuncio se da en medio, recordemos, de críticas de la oposición por las cifras de homicidios y por la investigación
que lleva adelante la justicia e involucra al ex custodio Alejandro Astesiano. De hecho, por esta causa declaró como indagado el número 3 de la policía, Jorge Berriel, a quien vemos allí en el lado derecho de la pantalla, quien continuaba de licencia. El número 2 de la policía, Héctor Ferreira, ya había renunciado a su cargo de subdirector de la Policía Nacional. Es la novedad de última hora en la jornada de hoy, estos relevos a nivel de lo que es la jerarquía de la seguridad de nuestro país. Pero vamos a compartir ahora con ustedes dos audios muy breves donde ambos jerarcas saludan y sobre todo comunican a sus subalternos de esta disposición tomada por el presidente de la República. A los señores jefes y directores nacionales, pongo en su conocimiento oficialmente que he sido relevado como director de la Policía Nacional por así haberlo dispuesto el señor presidente de la República. Más adelante nos hablaremos. Muchas gracias. Acompaño las palabras del director nacional. También fui relevado como subdirector ejecutivo de la Policía Nacional. Más adelante hablaremos. Muchas gracias por los servicios prestados. Bueno, allí escuchábamos entonces las palabras de Berriel, en último término de Fernández, quienes hasta hoy ocupaban este cargo de número 1 y número 3 de la Policía Nacional. A Zambulla, reiteramos, quien es hasta esta jornada el jefe de policía del departamento de Florida, va a ser quien ocupe el lugar del titular de la Policía Nacional. Mañana al mediodía va a haber una declaración, ya se ha anunciado, por parte del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En otras informaciones, la justicia accedió al pedido del Frente Amplio para reexaminar lo que es el caso Catón Nací, sobre todo lo que tiene que ver con esa concesión que el gobierno uruguayo le dio a esta empresa en el puerto de Montevideo, una causa que había sido archivada en noviembre pasado. La justicia accedió este martes al pedido del Frente Amplio de reexaminar la causa por el acuerdo al que llegó el gobierno con la empresa belga Catún Nací, con el contrato en el que se extendió la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Así lo informó el observador, que también detalló que ahora la causa pasará a manos de la fiscal de delitos económicos, Silvia Porteiro. La causa había sido archivada en noviembre de 2022, luego de que el fiscal Gilberto Rodríguez entendiera que no había elementos para llevar adelante un reproche de tipo penal. En su momento, el senador Mario Vergara del Frente Amplio, uno de los que encabezó la denuncia junto a Charles Carrera, había criticado esta decisión y había adelantado que presentaría la revisión del caso. En septiembre de 2021, los 13 senadores del Frente Amplio presentaron una denuncia penal por el acuerdo que alcanzó el gobierno con la empresa belga para extender hasta 2081 la concesión en el puerto de Montevideo. El legislador Charles Carrera explicó en ese momento que se presentó la denuncia porque, según el partido, se configuraron una serie de delitos muy graves en perjuicio del país y de la administración pública. Remarcó que hubo delitos y formas de actuar que fueron ilegítimas, hubo abuso de la forma jurídica, incumplimiento de la Constitución de la República, de la Ley de Puertos, y ello traería consigo una serie de perjuicios. En febrero de 2022, Carrera y Vergara presentaron ante la Fiscalía de Delitos Económicos la ampliación de la denuncia. Vergara denunció en ese entonces que en el proceso de negociación no se pidió ni un solo informe jurídico o económico a dependencias del Estado. A fines de octubre de ese mismo año, el Frente Amplio amplió la denuncia nuevamente, ya que señalaron responsabilidades del presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curvelo, del prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y del ex ministro de Transporte y actual titular de la cartera del Interior, Luis Alberto Heber. Bueno, precisamente el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, señaló que esta resolución de la justicia es una muy buena noticia y recordó que se había ampliado la denuncia por parte de los legisladores del Frente Amplio. Es una buena noticia para nosotros, sin duda, porque implica que lo que se había archivado en el mes de noviembre por parte de un fiscal, generando nuestra gran insatisfacción, sin duda, porque además entendíamos que no todo lo que se había planteado había sido tomado en cuenta y había algunas interpretaciones erróneas de nuestra perspectiva. Bueno, hoy fuimos citados por parte del juzgado y luego de escuchar las presentaciones de tanto del fiscal como nuestras, la jueza entendió que correspondía el reexamen de la causa, por lo tanto la Fiscalía está asignando a una nueva fiscal para que revise la causa, que obviamente puede implicar que quede con lo que está propiamente en el expediente o puede incluso
tomar los recaudos y convocar y citar a quien entienda conveniente. Para nosotros es una buena noticia porque este es un tema muy grave. Nosotros entendimos que en el proceso del acuerdo que hizo el gobierno, un acuerdo escandaloso de entrega a Terminal Cuenca del Plata, principalmente a Catón Nací, de un monopolio por 60 años en el puerto de Montevideo, que se habían incurrido en delitos y por lo tanto esta era la denuncia en el terreno penal de 4 jerarcas de gobierno: el ex ministro de Transporte Heber, el subsecretario Laizol, la prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés y el presidente de la Administración de Puertos Curvelo. Nosotros entendíamos que había habido abuso de funciones, que había habido falsificación ideológica, indicio de fraude, estamos convencidos de eso y ahora una fiscal va a volver a revisar el caso. Continúan adelante, el Frente Amplio ya había hecho varias ampliaciones del caso. ¿Tienen nueva información que puedan llegar a presentar en el caso que la nueva fiscal los vuelva a citar para ampliar el caso? ¿Podría haber nueva información que ustedes podrían proporcionar? Hasta el momento nosotros hemos ido llevando y enviando a la Fiscalía en sendas oportunidades todo el material que íbamos recopilando sobre el tema. Hay que decir también que no fue fácil recoger información porque claramente el gobierno intentó ocultar cosas. Desde la resolución del Consejo de Ministros donde se aprueba el acuerdo, que tuvimos que ir al juez para que el juez obligara al gobierno a darnos esa resolución, una cosa insólita, cualquier cosa menos transparencia, y de otros procedimientos que también tuvimos que hacer pedidos de información pública, tuvimos que recurrir, y fuimos, yo diría, a cuentagotas recopilando información relevante que el gobierno debió volcar desde el inicio y no hizo. A medida que esa información iba surgiendo, nosotros la íbamos enviando a la Fiscalía y si obviamente surgieran más cosas, también lo haremos. Pero por el momento lo que teníamos lo enviamos. Bueno, el Frente Amplio también resolvió convocar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Esto se va a plantear en la comisión permanente el próximo día jueves, pero lo quieren citar en régimen de comisión general por el incremento de los homicidios, entre otros temas. Además, ya se analiza interpelarlo el próximo mes de marzo por el caso Astesiano. La decisión está tomada. La bancada del Frente Amplio convocará al ministro del Interior a la comisión permanente del Parlamento para que informe sobre las cifras de homicidios. Ha habido algunos hechos, información divulgada por el propio ministerio en cuanto a la violencia, muertes violentas, incrementos muy significativos del número de homicidios. Son temas que indudablemente pensamos que le preocupan a la gente y que es nuestra responsabilidad como comisión permanente convocarlo al ministro. Se lo va a plantear convocarlo en régimen de comisión general para que él brinde las informaciones y luego el Parlamento, los parlamentarios, las parlamentarias puedan analizar los temas y eventualmente desarrollar otras acciones. Esto es una decisión de la bancada del Frente Amplio. Ahora el día jueves a las 12 horas se reúne la comisión permanente y deberá aprobar esta convocatoria al ministro. Los delitos de hurto y de rapiña mantuvieron la tendencia a la baja en todo el año pasado y en especial en el último trimestre del año. Pero los homicidios siguieron en aumento, según los registros del Ministerio del Interior. En 2022 hubo 25% más homicidios que en 2021, 13% más que en 2020 y 3% menos que en 2019, según informó el Ministerio. En paralelo, la oposición también evalúa acciones en relación al denominado caso Astesiano, que podrían derivar en otra convocatoria al ministro y más autoridades. Porque entendemos que acá hay responsabilidad no solamente del Ministerio del Interior, sino de otros roles dentro de Presidencia de la República. La jornada de hoy, Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, habló a propósito del caso Astesiano. Al ex custodia del presidente de la República lo definió como un mitómano, recordó que no era funcionario del gobierno, que no era funcionario de confianza y aseguró que traicionó al presidente de la República. Es un episodio desagradable, la verdad que no, te mentiría si tiré otra cosa. Un tipo que abusa así de una confianza del presidente de la República, un custodio, vamos a ver, no era un cargo de jerarquía política, no era un cargo de confianza, era un custodio personal de Luis, de la custodia móvil, que vulneró su confianza y la de su familia, porque la verdad que así lo veo yo.
que parece que era medio mitómano, que en realidad todo el tiempo se da del tema de los pasaportes, que aparentemente estaba en ese proceso o no, verá, la justicia lo determinará, pero también gran parte de lo que leo a veces en la prensa, que era un gran mitómano en el sentido de mentir o exagerar una mentira, decir que hacía cosas que después no hacía. Y la seguridad presidencial está previsto una ley de Tabaré Vázquez, un decreto 16 del 2006, donde en realidad cuando Jorge Vázquez asumió la prosecretaría de la presidencia, se hizo este decreto y se estableció que la seguridad presidencial debería contar con todo el apoyo del Ministerio del Interior para todo el tema que tiene que ver. Ahí deja de ser un simple custodio. Todo tiene que ver con la función, y que el Ministerio del Interior estaría en este caso a disposición de la seguridad presidencial, y ahí vuelvo a tener una diferencia con el Frente Amplio. Acá no estamos hablando ni de vicepresidentes, ni de directores de entes, ni de remates truchos, ni de cargo de confianza. Estamos hablando de un custodio que en realidad todo lo que tiene la policía se lo dio a la fiscalía. Bueno, el día de ayer les comentábamos esta información que tiene que ver con más audios que se han filtrado del caso Astesiano, y particularmente donde un efectivo policial le pedía intervenir al ex custodio del presidente teléfonos de docentes y también de estudiantes en el Liceo 41. Hoy hubo una reunión del PIT-CNT con FENAPES, se emitió una declaración donde la Central Obrera anunció que va a pedir reuniones al fiscal de Corte, también a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Nacional, a las autoridades de la ANEP, que en el día de mañana se van a reunir para analizar el tema, y también al INAU. Paso a paso, dicen en el PIT-CNT. Las primeras acciones definidas son entrevistas con autoridades de ANEP, de INAU, con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y con el fiscal de Corte. Pero no descartamos poder avanzar en algunas otras decisiones que la estamos valorando, pero que todavía no hemos tomado la decisión de tomarla. El secretariado del PIT-CNT recibió este martes a autoridades de FENAPES. El ejecutivo del sindicato de profesores había manifestado consternación y preocupación por la difusión de hechos de apariencia delictiva en relación al denominado caso Astesiano, que estarían corroborando, según dijeron, lo que han denunciado anteriormente: persecución y espionaje a organizaciones sindicales. Eso por el presunto seguimiento a docentes y estudiantes de un liceo de Montevideo. El PIT-CNT y FENAPES no descartan derivar el caso a la justicia. Entendemos que hay algunas cuestiones que tenemos que analizarlas más con el departamento jurídico del PIT-CNT. Nosotros, vuelvo a reiterar, no hemos descartado ninguna medida. Asimismo, también evalúan acciones a nivel internacional. Esto ya está en conocimiento de las centrales sindicales de América Latina y del Cono Sur, pero también estamos preparando la posibilidad de una denuncia a la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a compartir ahora con ustedes la palabra de las autoridades. Les decía que en la jornada de este miércoles el CODICEN ya anunció que se va a estar reuniendo en sesión donde se estaría analizando este tema. Sobre los últimos audios que se conocieron del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, el presidente del CODICEN dijo que las autoridades de la educación están a la espera de una decisión de la justicia. Confiamos en la justicia está actuando. Según lo que trascendió, fueron unas comunicaciones entre personas y este individuo que ha salido a la luz pública por su accionar. Por lo tanto, nosotros estamos en una actitud de expectativa. Lo que la justicia determine, para nosotros está bien. Por su parte, la directora de secundaria, Jennifer Cherro, dijo que le resultó impactante el audio y que en la sesión del Consejo analizarán la situación. Nos enteramos, como muchos de ustedes, por el audio que apareció. No tenemos información al respecto, pero descontamos que lo conversaremos entre todos mañana, llegaremos a una resolución, a ver qué es lo que vamos a pedir de informes o no. Nos sorprendió, sí, enterarnos de eso, porque no está dentro de nuestros objetivos. Entiendo que debe ser un impacto, obviamente a mí misma me impactó escuchar el audio, más para la gente que supuestamente puede haber sido objeto de eso.
Silva entiende que si está actuando la justicia en primera instancia, no sería necesaria una investigación. No lo hemos deliberado. El miércoles tenemos sesión en Codicen. Creo que estando en intervención la justicia, teniendo noticia de esta situación por medios de prensa, en principio creo que no. Además, Silva repudió los hechos y aseguró que no se comunicó con FENAPES, pero sí lo hará con los delegados electos por los docentes que integran el Codicen. Este tipo de acciones, se hayan concretado o no se hayan concretado, son absolutamente repudiables. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a otros asuntos. Les comentamos que el abogado de la familia de la menor que perdiera la vida en el accidente en ruta interbalnearia, allí en lo que fue el vuelco del ómnibus de la empresa Copsa, anunció que va a pedir una nueva pericia del vehículo. Esta semana se incluyó en la carpeta investigativa el informe del Gabinete de Accidentología Vial con sus conclusiones sobre el accidente del 12 de enero en Ruta 9. También se incluyeron los informes de la pericia sobre aspectos mecánicos y declaró el conductor del ómnibus. Según explicó el abogado Rafael Silva, esta nueva información contesta algunas de las preguntas que tenían. Silva dijo además que se solicitó el acceso a la unidad 540 para que peritos de su equipo puedan realizar otro informe. Consideramos que queremos tener una opinión por nuestros propios peritos, que son los que, digamos, de confianza nuestro y que trabajamos todos los días. Entonces, queremos tener la posibilidad de tener un ida y vuelta con nuestro equipo y hacer una inspección completa de la unidad, por lo menos para, digamos, o descartar eventualmente, ya sea por el lado del punto de vista mecánico, si efectivamente es que la unidad no tenía ningún desperfecto y que, no le encontramos una explicación ni técnica ni mecánica en cuanto a este cúmulo de denuncias que abrían la vuelta en relación al movimiento oscilante de la unidad. Sobre el informe técnico que concluye que el accidente es consecuencia del accionar humano y del exceso de velocidad en que circulaba el coche, Silva advirtió que hay incongruencias ya que no contempla ningún desperfecto mecánico, como advierten los pasajeros del vehículo. Considero que es un informe, en principio lo considero respetable por los técnicos que han intervenido en el mismo, pero sin perjuicio de lo cual advierto como una cierta incongruencia entre que todas las conclusiones a las que arriba el informe, en ninguna se advierte ningún desperfecto del punto de vista mecánico. Y si me guío por, digamos, el legajo de declaraciones que tenemos nosotros en la carpeta investigativa que lleva adelante esta defensa, no es congruente en el sentido de que no es habitual que tomemos, que seamos usuarios de una unidad de transporte y que la misma tenga un movimiento como denuncian los pasajeros, donde advirtieron que el movimiento oscilante era por demás extraño y lo que habría motivado por parte de ellos la denuncia correspondiente al chofer y eventualmente a otros funcionarios de la empresa. Nos vamos ahora al departamento de Paysandú para hablar de este trágico caso, el homicidio de Giuliana y Mateo. En las últimas horas el INAU anunció que va a contactar a los padres de los compañeros del menor asesinado. Además, se estudia qué acción van a tomar los padres ante la mujer que arengó durante la marcha del pasado día viernes con algunos cánticos feministas. Podría registrarse una denuncia por parte de los padres y eso podría cambiar también lo que es la actitud del Instituto del Menor. La dirección de INAU de Paysandú mantuvo reuniones con instituciones locales para coordinar la atención de los compañeros de Mateo Miños, asesinado la semana pasada. Acordamos tener una reunión con el director técnico y el presidente del club donde jugaba el niño, dado que es el nexo directo con las demás familias. Luego de esa reunión, los técnicos que van a intervenir directamente van a acordar cuáles son las acciones concretas que tenemos que realizar con cada familia. Y que también que la demanden, ¿no? Porque no todas las familias van a tener el mismo nivel de daño porque seguramente no tuvieron el mismo nivel de exposición. Por otra parte, el vicepresidente de INAU se reunió con los padres de los niños que participaron de la marcha en reclamo de justicia por Mateo y su madre Giuliana. Si los padres presentan denuncia por los cánticos que una mujer arengó a los niños a repetir, INAU intervendrá. Ayer tuve una reunión con los padres, estaban realmente indignados, querían
que expresáramos claramente que ellos no estaban de acuerdo con eso, que ellos no tuvieron en ningún momento nada que ver con esas expresiones, y me adelantaron que pensaban presentar una denuncia al respecto. Bueno, si ellos presentan esa denuncia que estamos esperando para recibirla, nosotros vamos a actuar en consecuencia, vamos a evaluar cuáles son las acciones que tenemos que seguir, si son acciones a nivel penal, a nivel de la institución, y a su vez poner en conocimiento también a la Intendencia, dado que esta persona es funcionaria pública, de cualquier denuncia que nos llegue al respecto. Bueno, y continuando con este tema, les decimos que esta mujer, esta activista que arengó a los niños con cánticos feministas, pidió disculpas en las últimas horas a quienes, según dijo, genuinamente pudieron verse ofendidos. Su abogada, paralelamente, denunció ante delitos informáticos por difamación e injurias a varios usuarios de las redes sociales. La activista Lourdes Díaz se disculpó este martes con aquellos que se hayan podido sentir genuinamente ofendidos por arengar a los niños a entonar canciones con consignas de la lucha feminista y no con aquellos que protestaron con intencionalidad. El INAU estudia si hará una intervención por los cantos que se hicieron durante la manifestación por los asesinatos de Juliana Lara y su hijo Mateo. No vulneré ningún derecho, y eso que quede bien claro. ¿Ah? Pero si ese es el sentir de los padres, se respeta, porque están atravesando un profundo dolor. Díaz dijo que únicamente se cantó 2 veces y se detuvo cuando le pidieron que no lo vuelva a hacer, pero remarcó que la violencia machista camina muy fuerte tanto en Uruguay como en el continente. El machismo es el que mata, ¿no? Como expresión última, es el que no respeta, ¿no? Es el que vulnera derechos, ¿no? El que genera violencia, no el hombre. La activista dijo que si los padres quieren denunciarla, están en todo su derecho a hacerlo. A esa gente que genuinamente se sintió herida, pero genuinamente, sin ningún otro tipo de intencionalidad, porque asocia la palabra machismo a denigrar al varón o a que sus hijos varones no deberían existir prácticamente, a esa gente que genuinamente siente eso, yo le pido disculpas a esa gente. Lo demás no. La abogada de Díaz, Mariela Coiro, dijo que se realizaron denuncias en delitos informáticos por el asunto y remarcó que se está corriendo el foco de los hechos aberrantes ocurridos. Sostuvo también que hay videos en la marcha sacados de contexto y que los niños siempre estuvieron acompañados por adultos. Entendemos que roza todo lo que tiene que ver con la ley de violencia de género, la ley de medios y también porque existe un tema de difamación e injuria hacia Lourdes, que tiene una trayectoria importante en lo que tiene que ver con su compromiso en el tema de violencia de género y violencia hacia las niñeces, que siempre lo ha demostrado desde el trabajo y lo ha hecho también fuera de horario de trabajo en lo que tiene que ver con la militancia social. Bueno, y a nivel de la justicia se continúa con lo que es la búsqueda del celular de Juliana, que se considera una pieza clave en la investigación. Habló la familia, amigos en las últimas horas, pidieron respeto. Paysandú continúa conmocionada por el crimen de Juliana y Mateo. En las últimas horas, familiares y amigos de la madre y el niño asesinados hablaron con Telenoche, donde pidieron respeto y reclamaron justicia. Lo único que pedimos es el respeto hacia nosotros, como familia, y ahora nos queda esperar la justicia, y a ellos ya los despedimos, que se fueran a descansar en paz, a Juliana y Mateo. Y siempre nos vamos a recordar cada momento, cada recuerdo lindo que nos queda. Como madre que fue, madre soltera, madre luchadora. Mariana, cuidadora de Mateo, destacó la calidad humana de la madre y del niño. Él creció en casa, él fue criado en casa. Así que aunque mamá y yo no compartamos sangre con Juliana, él fue como mi sobrino y ella fue como mi hermana a pesar de todo. Peleábamos como hermanas, teníamos discusiones como hermanas. Ella siempre estuvo, me ayudó y me apoyó también con mis estudios, como lo hizo con la hermana de ella. Amigos de la familia también destacaron que Juliana siempre ayudaba a su hermano. Juliana ayudaba al hermano,
en todo momento. No sé qué habrá pasado en ese momento en la casa cuando pasó todo. A veces, a pesar de todo lo que él hacía, ella lo amaba y yo le preguntaba, ¿por qué lo ayudás con todo lo que te hace? Y ella dice, porque es mi hermano. Yo lo amo y yo, como tengo un hermano mayor y una hermana, ahora entiendo lo que ella me decía. Yo de Juliana aprendí mucho. Ella era una madre soltera que siempre luchó, hizo lo que pudo por su hijo y le enseñó lo mejor de lo mejor. No voy a decir que era perfecta madre, no era una madre perfecta, pero dio lo mejor de ella para criar a su hijo. La policía continúa buscando el celular de Juliana, la herramienta clave para la investigación que se realizará mientras transcurran los 180 días que el imputado estará en prisión preventiva. Mateo quería ser policía para que cuando él fuera grande la mamá no tuviera que trabajar más. Los policías que trabajaron en el caso, se los agradezco mucho porque sé que algunos de ellos dieron lo mejor de ellos, aunque le doliera porque tenían hijos, tenían familia, estaban en la misma postura que estábamos nosotros. Así que se los agradezco y creo que a Mateo hubiera estado orgulloso de ustedes. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Fue desbaratada una banda que se dedicaba a robar a turistas. 2 personas fueron condenadas. En el marco del operativo para dar seguridad a los cruceristas que llegan a Montevideo, la policía logró desbaratar a una banda de asaltantes. De acuerdo a lo que indicaron fuentes policiales a Telemundo, la policía logró detener y conducir ante la justicia a 2 delincuentes que rapiñaban en la zona del puerto. En diciembre hubo 11 hurtos y 5 rapiñas en ese lugar, y la policía detuvo a 2 delincuentes que terminaron condenados por la justicia. La modalidad delictiva de este grupo era variada. En algunos casos, los delincuentes emparejaban su auto con el auto de los turistas y ahí aprovechaban para hurtar objetos. En otros casos, pinchaban la rueda y esperaban a que el auto tuviera que frenar. En esa instancia, se acercaban ofreciendo ayuda y les robaban. Además de los condenados, la policía logró más detenciones por estas maniobras y desmanteló el grupo. Hay 2 personas que están requeridas por la justicia. Desde noviembre se viene desplegando por parte del Ministerio del Interior el operativo Cruceros 2022-2023, donde la policía está brindando seguridad a unos 100.000 cruceristas que llegaron al puerto de Montevideo. Un hombre de 44 años con antecedentes penales marchó a prisión por el homicidio de un anciano de 80 en el Cerrito de la Victoria. De acuerdo a la investigación de la policía, el asesino solía frecuentar la casa de la víctima. En este contexto, el 30 de diciembre, la central del 911 fue alertada sobre un hombre de 80 años que estaba herido en la puerta de su casa, ubicada en las calles Genoas y Juan Rosas del barrio Cerrito. Cuando los investigadores de la zona 3 de la policía llegaron al lugar, encontraron al propietario de la casa caído en el suelo. El anciano dijo que un hombre lo había golpeado. La policía trasladó al octogenario a un centro de salud, donde finalmente terminó falleciendo. En principio no estaba claro si el hombre había sido asesinado, pero la investigación y las pericias realizadas confirmaron con los días que lo habían golpeado y que esas heridas le provocaron la muerte. A principio de enero, la policía detuvo a un hombre de 37 años como sospechoso del homicidio, pero fue puesto en libertad más tarde, ya que no había elementos para imputarlo. De todos modos, la investigación continuó y la policía identificó y detuvo al principal sospechoso del crimen, un hombre de 44 años con antecedentes penales por rapiñas y hurtos. Esta persona, indicaron fuentes de la investigación a Telemundo, conocía a la víctima y solía ir a la casa. En las últimas horas, el sospechoso terminó imputado por el crimen del anciano. Se dispuso que fuera enviado a prisión preventiva como medida cautelar hasta el 5 de junio, a la espera del juicio oral, donde se conocerá la pena final. Bueno, vamos a retomar ahora la información política porque el ministro de Turismo Tabaré Viera dijo que está todo muy bien en lo que es la interna del Partido Colorado. Esto tras la renuncia al cargo de Adrián Peña como ministro de Ambiente, quien señaló sobre Peña que continuará colaborando y trabajando en su sector político. Una semana después de la renuncia de Peña, tras conocerse que aún no tiene el título de licenciado en Administración de Empresas que dijo tener, el ministro de Turismo Tabaré Viera habló sobre cómo afectó esto al Partido Colorado. La interna del Partido Colorado está muy bien, el partido está funcionando, funciona a través de sus órganos, de su Comité Ejecutivo Nacional, de la Convención, de los distintos sectores. Cada sector maneja su interna y su situación, bueno, como mejor le parezca. Los liderazgos no se inventan, no
no sé, es difícil de que se generen, digamos, en forma indicativa. Surgen naturalmente. Por eso yo creo, y que está muy bien el partido en haber decidido como decidimos, que todavía no son tiempos de candidatura, porque a veces se confunden liderazgos con candidaturas. Además, Viera dijo que hay muchos dirigentes que están haciendo una gestión en el gobierno actual y que después de que eso se concluya, el partido podrá pensar en posibles candidaturas. El ministro también puntualizó en la situación de Peña dentro del partido. El ex jerarca de Ambiente renunció luego de que se confirmara, tras una publicación de búsqueda, que le faltaba un curso para culminar sus estudios, pese a que el propio ex ministro había dicho que tenía la carrera completada. Es un tema que él ya lo ha reconocido, que ya ha tenido su costo renunciando a su cargo. Y bueno, y Ciudadanos y él seguirá trabajando dentro del Partido Colorado porque es una persona capaz, formada, trabajadora, y después decidirá la ciudadanía, porque siempre el veredicto lo da la ciudadanía en una democracia. Bueno, y a nivel del Parlamento Nacional, en el día de hoy comenzó nuevamente a trabajar la Cámara de Diputados, la comisión fundamentalmente que analiza desde esta jornada lo que es la reforma de la seguridad social. Allí estuvo el equipo económico, también el ministro de Trabajo. Desde Cabildo Abierto se busca impulsar cambios al proyecto que fue calificado como impresentable desde el Frente Amplio. Hoy las diferencias públicas son notorias. Nos vamos a poner a conversar, ustedes no tengan ningún tipo de dudas. Esta reforma es impresentable en tiempo y forma. Nosotros acá vamos a dar lucha para que esta reforma no salga. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si es necesaria la reforma. Y eso está contestado por absolutamente todos los actores políticos. Nosotros vamos a hablar dentro del oficialismo, pero para los cambios diferenciales en cuanto a algunos sectores que venimos proponiendo, tenemos que escuchar las delegaciones. Vamos a escuchar cuáles son las propuestas. Vuelvo a insistir, conocemos una o dos. Si alguna de estas vienen con el objetivo de mejorar lo que está y está dentro del marco de la sustentabilidad del proyecto, bienvenido sea. 5 años más de trabajo por la misma plata me da menos. Que Mieres me lo explique, que me haga dibujos y PowerPoint, pero sigue dando menos. Lo que está contemplado es que todos los segmentos sociales van a tener una mejor prestación jubilatoria y sobre todo se da que en los quintiles más desfavorecidos, digamos, de la sociedad, hay un aumento considerable. Nosotros pensamos que vamos a llegar al acuerdo si vamos a ir a negociar directamente dentro del oficialismo los cambios que estamos proponiendo. Bueno, y al término de lo que fue esta reunión hubo conferencia de prensa por parte de las autoridades de gobierno, del Poder Ejecutivo. Allí Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, dijo claramente que los cambios propuestos por Cabildo Abierto no serán efectuados, si bien destacó que el diálogo está abierto. Estamos en un punto en donde es mucho más difícil porque ya ha habido modificaciones que han buscado equilibrar los elementos, pero manteniendo una ecuación que signifique lograr el objetivo que la ministra planteaba, es decir, que el resultado de la reforma implique una moderación de la tendencia del gasto en el régimen de seguridad social. Y este componente tiene una relación directa con la sostenibilidad del sistema, ¿no? Nosotros, el diálogo está absolutamente abierto, pero además hay un compromiso de todos los partidos de la coalición con este proyecto de reforma de la seguridad social. Entonces, yo participé, Rodolfo también, Azucena también, participamos de un ámbito en donde en determinado momento, antes de entrar al Parlamento, la coalición acordó un proyecto de ley que íbamos a impulsar como coalición en el Parlamento. Y con los cambios y ajustes que siempre se pueden hacer. Pero la estructura, la arquitectura del sistema, tenía una cierta característica que era ya definida. Y en ese sentido, yo sigo pensando que esto es lo que va a ocurrir. Es decir, así se votó en el Senado, con algunas modificaciones, quizás haya algunas modificaciones en diputados, y seguramente va a contar con el apoyo de la coalición de gobierno.
Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 37.85 a la compra, 40.25 a la venta. Euro 39.54, 44.33. Real 7.10, 8.90. Peso argentino 0.05, 0.35. Unidad indexada 5.5913. Unidad reajustable 1.501,26. Hacemos una primera pausa en esta edición central. Se lanzó la candidatura para el Mundial 2030 que involucra a nuestro país. Vamos a estar enseguida con este tema, entre otros asuntos del deporte, también lo que está llegando, la información permanentemente desde Turquía y desde Siria, con lo que ha dejado este violento terremoto de la pasada jornada, donde lamentablemente las víctimas mortales ascienden minuto a minuto. Venimos en instantes. ¿Es posible que te aprueben un préstamo en lo que demoras en regar una plantita? Veamos. Lo pedís, le pones agüita y sí. ¿Ves? Ya lo tenés. En Crédito Amigo es así de rápido. Pedí 45.000 pesos en 18 cuotas de 4.769 y retiralos en cualquier hábitat o red pago del país. Sin papeles, sin trámites y en 3 segundos. Llamanos, mandanos un WhatsApp o entra a nuestra web. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Un buen amigo en tu mesa. La Universidad de la Empresa te abre oportunidades en el mundo laboral con el respaldo de nuevas tecnologías, nuevos desafíos y nuevas exigencias. Universidad de la Empresa en Montevideo, Colonia y Punta del Este. Inscripciones 2023 con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. info@ude.edu.uy. En 1979 nacía un lugar donde se reunirían generaciones, convocados por la música, los amigos y los buenos momentos. Un lugar con una magia única. Por más de 30 años, los veranos no serían los mismos. De diciembre a marzo, la barra vivía las mágicas noches en un vaivén incesante de turistas de todo el país que formarían parte de una historia inolvidable. En 2012 hicimos una pausa. 11 años después, se despierta el gigante. Vuelve el templo de la diversión. Vuelve el verano. Vuelve Sabeiro. Para escribir nuevas historias. Bienvenido, verano 2023. Vinculate con los demás y crea experiencias. Enfrenta el conocimiento con nuevas ideas. Abrite al mundo para llegar todavía más lejos. En 2023, empezá tu carrera en una universidad pública, gratuita y en el interior del país. Encontrate en la Universidad Tecnológica. Preinscribite en descubrí.utec.edu.uy. Arrancá el año con el Plus de En la Mano. Retira tu préstamo en todas las redes de cobranzas del país con el Plus de llevarte hasta 3.000 pesos de regalo para comprar en Tata, Vas o Multiahorro Hogar. Para los útiles, comestibles o lo que quieras, el Plus te lo da En la Mano. Solicita tu préstamo al WhatsApp 091-866-565 mencionando el Plus de En la Mano o entra en www.enlamano.com.uy. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com.
Nos vamos a meter ahora en el panorama internacional, nos vamos a ir a lo que viene dejando por estas horas el violento terremoto que azotara Siria y también Turquía. Les decíamos ayer, lamentablemente el número de cifras mortales se irá aumentando con el paso de las horas. Ayer hablábamos de 3.600, 3.800 personas. Bueno, hoy se habla ya de 7.300, pero vean ustedes, Naciones Unidas hace una estimación que podría llegar a las 20.000 muertes. Tan solo en en Turquía, tan solo en Turquía hay 35.000 heridos y 5.800 viviendas colapsadas. La ayuda internacional debía empezar a llegar este martes a las zonas castigadas por el terremoto y sus réplicas. El primer sismo en la madrugada del lunes alcanzó una magnitud de 7,8 y se sintió hasta en Líbano, Chipre y el norte de Irak. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan decretó el estado de emergencia por un periodo de 3 meses en 10 provincias del sureste azotadas por los movimientos telúricos. En base a los mapas de la zona afectada, una responsable de la OMS indicó que 23 millones de personas están expuestas a las consecuencias del terremoto, incluyendo 5 millones de personas vulnerables. Mientras los socorristas continuaron la dramática búsqueda de sobrevivientes durante la noche, desafiando el frío, la lluvia y la nieve y el riesgo de nuevos derrumbes. En la provincia de Hatay, en el sur de Turquía, rescataron con vida a una niña de 7 años que había quedado bloqueada bajo una montaña de escombros. Por su parte, el futbolista ganés Christian Atsu, exjugador del Málaga y del Chelsea, que fichó en septiembre por el Hatayspor, fue encontrado vivo entre los restos de un inmueble. Los balances de fallecidos a un lado y otro de la frontera turco-siria no dejan de aumentar y, teniendo en cuenta la magnitud de la destrucción, pueden seguir la misma tendencia. Solo en Turquía las autoridades contabilizaron casi 5.000 inmuebles derrumbados. Además, la caída radical de las temperaturas conlleva un riesgo suplementario de hipotermia para los heridos y las personas atrapadas bajo los escombros. Las autoridades turcas habilitaron gimnasios, escuelas y mezquitas para albergar a los sobrevivientes. Es el terremoto más importante en Turquía desde lo ocurrido el 17 de agosto de 1999, que causó la muerte de 17.000 personas, 1 millar de ellas en Estambul. Mientras esto se vive en Turquía, en Siria la situación es mucho más grave, porque recordemos que se trata de un país que hace aproximadamente 10 años que está en guerra y ya atravesando desde hace mucho tiempo una crisis humanitaria. El pedido de ayuda internacional lanzado por el gobierno de Siria recibió por ahora respuesta de Moscú, su aliado, que prometió equipos de socorro en las próximas horas, además de 300 militares rusos que ya se encuentran en el lugar para ayudar en el rescate. Por su parte, la ONU insistió en que la ayuda debe llegar a toda la población siria, incluida la parte que no está bajo control de Damasco. Mientras la Media Luna Roja siria instó a la Unión Europea a levantar las sanciones contra el régimen. La única vía directa de entrada de suministros a las áreas del noroeste de Siria en manos de la oposición ha quedado dañada a causa de los terremotos, por lo que este martes permaneció abierta solo para los envíos humanitarios afectados por la situación en la zona. Ya antes de los sismos, Siria sufría su peor crisis humanitaria de la historia desde el estallido de las revueltas contra Damasco en 2011 y el posterior inicio de la guerra, con el 90% de la población sumida en la pobreza, desabastecimientos de productos básicos y millones de personas desplazadas. En medio de toda esta tragedia se conocen historias como la que les vamos a presentar a continuación. El rescate de entre los escombros de una bebé con vida que todavía tenía el cordón umbilical con su madre, que se encontraba fallecida. Fue la única sobreviviente de su familia. Entre las ruinas de un edificio de Yindires en el noroeste de Siria, una localidad muy impactada por el sismo del lunes, los rescatistas encontraron a una bebé nacida bajo los escombros y todavía unida por el cordón umbilical a su madre fallecida. Esta niña es la única integrante de su familia que sobrevivió al terremoto. Su padre, su madre, sus 3 hermanas, su hermano y su tía, todos fallecieron al derrumbarse el edificio de 4 pisos en el que vivían. Con sus pocos medios, los socorristas tardaron horas en poder retirar los escombros para extraer los cuerpos. Encontramos los cuerpos de los padres, uno al lado del otro.